Altas temperaturas, sequía, lluvias torrenciales e inundaciones son parte de los efectos del cambio climático. Un problema que ataca al mundo y del cual no se podrá escapar si no se toman las cartas en el asunto, que Chile tampoco es ajeno. ¿Qué otras complicaciones puede generar y cómo podemos, desde cada uno de nosotros, evitar que empeore la situación? Bueno, lo queremos conversar a esta hora con Patricia Núñez, directora de Climate Reality. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, vemos una realidad que muchas veces nos puede parecer ajena, hasta que no estamos con la contaminación hasta el cuello, hasta que no vienen lluvias y inundaciones, parece que nos olvidamos que hay un problema del cual todos somos responsables. Sabemos que estuviste en Valparaíso durante la jornada de ayer dando una charla, y quiero preguntarte justamente por ahí, ¿cuánta conciencia viste en nosotros los chilenos respecto del cambio climático? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Bueno, para empezar, yo soy una voluntaria de la organización Climate Reality Project que empezó Al Gore. Entonces, estas pláticas son algo que hacemos después de un entrenamiento con él. Esta plática con la Universidad Católica de Valparaíso fue muy enriquecedora y a mí me dio aún más esperanza de que podemos hacer algo, porque los estudiantes, sobre todo la gente joven, se acercaba y me decía: yo tengo este proyecto en mi comunidad, yo tengo este proyecto en esta compañía que quiere hacer todo de una manera sustentable y responsable. Uno de los participantes en particular me dijo: el 18 de septiembre yo cumplo un año de vegetariana. Le dije: felicidades, yo no lo he logrado. pero él me decía: bueno, yo tengo esta convicción de que la huella hídrica y la huella de carbono de una dieta es algo que puedo controlar, es algo individual. Entonces, se veían desde proyectos grandes en el sector privado, el sector público, hasta el individuo que tenía ese interés de cambiar su estilo de vida o adaptarse a las circunstancias que están hoy. Bueno, el cambio climático no es nada más el gobierno, el Acuerdo de París y demás, sino que cada individuo, cada ser humano tome esa responsabilidad. Justamente, es que por ahí quiero ir. ¿Cuánta conciencia crees tú que hay en nuestro país respecto de que este cambio es latente y que si no hacemos todos nosotros algo día a día, no vamos a lograr ninguna solución positiva ni tratar de dejar una mejor planeta, digamos, para las generaciones que vienen? Creo que es intermitente la conciencia que tenemos con el cambio climático, porque cuando en broma decimos qué calor hace hoy, qué frío hace hoy, qué extraño que es primavera y tengo esta temperatura, decimos: es el cambio climático. No lo negamos, pero no tenemos esa visión de que es responsable también el costo de carbono de los altos precios en comida, por ejemplo. Eso no lo ligamos. O, por ejemplo, que tenemos de repente torrenciales, como el que hubo cerca de Coquimbo, en Chañaral, que se llevó casas enteras, 11,000 personas, me parece. Fue este desplazamiento, no lo conectamos 100%. Estamos viendo las tormentas en China en estos días, en Asia, en Argentina también. Y lo que pasa es que justamente la ciencia a veces nos asusta tal vez un poquitito. Entonces decimos: híjole, si yo tengo ahorita un más 93% del calor que absorbe el océano, que es en total todo lo que hay, ¿qué provoca? Provoca huracanes, provoca más precipitaciones con más vapor, etcétera. Entonces, no lo ligamos, entonces no lo tenemos consciente y no sabemos que nuestra huella es la que está haciendo eso, porque no es intergeneracional, no lo vemos inmediato. Justamente. Patricia, justamente al respecto quería preguntarte, estaba leyendo entrevistas y de las últimas charlas de Al Gore, y él dice en una de ellas: soy optimista. Sí. ¿Podemos ser optimistas? Generalmente esa palabra no se usa relacionada al cambio climático. Sí, mucha gente me dice: es que yo vi el documental de Al Gore, el de Una verdad inconveniente, y me dice: ya no hay nada que hacer. Y le dije: eso era el 2006. 2009 te hubieras deprimido todavía más, porque había toda esta resistencia política del sector privado, etc. Y ahora vemos que ya, aunque no se crea que el cambio climático es un problema, aunque ya hace sentido económico cambiar a lo que va a hacer que el cambio climático se detenga. Ya va a una parte en la que uno dice: la tecnología, por ejemplo, de la energía solar, está siendo adoptada por muchos países, en especial Chile. Sí. Ahorita, por todos lados, Twitter, Facebook, todo está diciendo: felicidades, Chile tiene un compromiso y tiene un potencial para hacer de esa tecnología el principal proveedor de electricidad. Entonces, vemos que el sector privado está apoyando en un 62% estos proyectos a nivel global. Entonces, si el sector privado se mete es porque es redituable. Después, el público también. La gente empieza también a decir: oye, ya me interesa un poquitito más esto porque también a mí me baja el costo o lo recupero. Y los incentivos. Los incentivos de los gobiernos en muchos países es
cámbiate a esta manera más limpia de consumir energía. Lo que pasa es que tal vez uno de los principales problemas sí es el energético y tenemos que felicitarnos porque sí vamos a empezar con esta nueva campaña de los paneles solares y nos debería traer, como tú bien dices, un efecto económico por un lado, pero obviamente la descontaminación por el otro. Pero generalmente lo que más nos aqueja a los chilenos es el problema de la contaminación ambiental. Y es ahí donde sentimos que vivimos al debe, que las medidas muchas veces las tomamos, pero las tomamos cuando ya de nuevo estamos con índices de contaminación muy altos, cuando debemos incluso alargar los periodos de las preemergencias, donde vemos emergencias en el sur constantemente. Deberíamos mirar a ciertas ciudades, ciertos ejemplos, para ver cómo descontaminamos Santiago o cómo descontaminamos Chile, porque ya no es un problema solamente de la capital, sino que de regiones también. Sí, Ámsterdam hizo toda una nueva planificación urbana y la bicicleta es el principal modo de transporte. Si nosotros tenemos transporte público que funcione, la bicicleta, el metro, etcétera, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Porque además es algo que uno se siente bien que está haciendo y de ahí es un efecto dominó en que empieza a hacer otras cosas. Ahora, es muy difícil en América Latina, estamos muy centralizados, o sea, México es el mismo caso, todos estamos en una gran ciudad, entonces somos tantos que es difícil administrarlo. Entonces ahí yo diría, la clave es ver a mediano plazo si se puede, a largo plazo la planificación urbana. Ahora, si se está hablando, por ejemplo, la contaminación del aire, que tiene efectos ya sabemos que también afectan sobre todo a los niños en salud mental, en habilidad cognitiva, etcétera. Entonces, también hacer un frente, una responsabilidad de los expertos médicos, etcétera, que digan esto se tiene que exigir a las autoridades, a los colegios, a los gobiernos, cómo hacemos este cambio. Entonces, el chiste es organizarse y de eso se trata The Climate Reality Project, la ONG. Nos organiza a todos de una manera en la que dice, la clave está en el individuo. La clave está en que todos nos unamos, como la marcha en Nueva York de 400,000 personas que dijeron, basta, no queremos otro Copenhague, queremos que el Acuerdo de París en la COP21 tenga resultados. Y los tuvo. Patricia, y cuando hablamos de lo que está pasando realmente, de este reality check del que tú mencionas, efectivamente, ¿qué ejemplos tenemos concretos que nos pueden llevar a darnos cuenta la realidad de el calentamiento global, de la contaminación, que muchas veces decimos, no es calentamiento global? Ahora hay una teoría que dice que es el ciclo natural de nuestro planeta, que sí se va a ir sobrecalentando de aquí a un tiempo más. ¿Qué ejemplos concretos nos puedes dar al respecto para poder tener ese aterrizaje que decimos nosotros, así como, wow, eso es lo que realmente está pasando? Las temperaturas extremas. Por ejemplo, el año pasado en Irán, 74% el índice de calor. 74 grados centígrados en Irán, por ejemplo. En la India, 51 grados. Pero no es en condiciones en las cuales el ser humano puede vivir. No sé si han visto los videos, por ejemplo, en la que las calles se derretían, la gente perdía los zapatos cruzando la calle porque se les pegaban al pavimento. O sea, la infraestructura ya nos está diciendo, primero nos decía la naturaleza, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de salud, y después llegamos a la infraestructura a la que estaba acostumbrada que resistía. Claro, que las precipitaciones o las temperaturas ya no están ahí. Ahora, hay algo, por ejemplo, muy cercano a Chile. También en un estudio científico vieron que del 1992 al 2013, cada 2 días se desprendía un pedazo de hielo del tamaño del Monte Everest. O sea, el agua que podría contener el Monte Everest, eso se estaba desprendiendo. Entonces, no lo vemos ahorita que está subiendo, por ejemplo, el nivel del mar y demás, pero son cosas para que entendamos que sí es... O sea, el cambio, el calentamiento puede ser normal, pero la frecuencia y la intensidad con la que está pasando es totalmente, o sea, fuera de sí. Y también, si uno ve las gráficas, a partir de la revolución industrial se ve un incremento. El 93% del calor y de la energía que emitimos por todo de gases de efecto invernadero, 93% lo absorbe el mar. Entonces, si vemos más ciclones, es ese calor. Si vemos más precipitaciones, ese es el calor que estamos viendo, que está absorbiendo el océano. Entonces, lo vamos a ver en pescaderías, lo vemos en las poblaciones más vulnerables, es latente para muchos, pero normalmente son las poblaciones vulnerables también. Y de hecho, hay una de las charlas que comienza con el equivalente de la contaminación respecto de bombas atómicas, ¿verdad? Sí, la NASA tiene un reporte en el que dice que toda la contaminación que ha provocado el ser humano, que es responsable por el calentamiento global, equivale a 400,000 bombas atómicas de Hiroshima, una vez al día, 365 días. Durante un año. Sí. Entonces,
esta es la acumulación que hemos nosotros provocado. Esto no es algo que un científico en su sótano dijo esto es lo que está sucediendo. Es la NASA y hay muchos estudios que lo apoyan y dicen esto es lo que estamos viviendo hoy. Cuesta tratar de ser optimista después de ejemplos como ese y datos como ese, ¿eh? De verdad que no es fácil. Sí, pero lo que nos dice todo el mundo es, ya estamos atrasados. O sea, hubiera sido mucho más fácil atender este problema hace 10, 20 años, cuando se sabía que ya era un problema. Pero únicamente si hoy dejamos de preocuparnos y nos ocupamos del problema, es cuando vamos a poder hacer algo. Yo le diría a la gente, tienen que involucrarse políticamente en decir quién es la persona que se está realmente preocupando en mi gobierno de algo que tiene que ver con cambio climático, salud, social, todos los aspectos medioambientales. Y la otra es también ser consumidores conscientes en cuanto a cómo consumen la información, cómo consumen los productos y servicios que tienen. Y también el mercado se mueve con las elecciones del consumidor y esto también va a tener un impacto. Entonces, poco a poquito uno puede hacer algo y tener esa esperanza y saber que es responsable cada uno. Que vamos a poder generar un cambio. Sí. Patricia, muchísimas gracias, se nos va el tiempo. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, que estés bien. Carolina. Gracias, igualmente.